Ya hemos hecho un bouquet básico, ahora nos toca hacer un intermedio. Así que quédate en el video para que aprendas a hacer uno de estos. Espero te guste. Genial, comencemos. Aquí tengo para 3 cuartetos dorados y aquí tengo para 2 cuartetos plomos. Vamos a agregarles detalles con este color, pero luego vamos a ver la cantidad. Tengo también globo tubito, también luego vamos a ver la cantidad. Pues comencemos con la base, que en este caso son los globos dorados. Vamos a calibrar en 7,5. Te dejo aquí en comentarios para que sepas hacer una buena parejita y correctamente. De todas maneras, si ya me ves desde hace un tiempo, seguro que ya sabes cómo hacerlo. Juntamos bien, damos las 3 vueltas, amarramos, hacemos nuestro cuarteto, que es dar 2 vueltitas con las parejas y ya está. Bueno, lo voy a dejar mejor por acá porque me está estorbando. Ahora tocan mis globos plomos, que lo voy a hacer en calibre 6. Listos mis 2 cuartetos, aquí los tengo. Vamos a comenzar con la unión. Vamos a deshacernos de esto porque ya no me va a hacer falta. Vamos a usar nuestro hilo o podemos ocupar globo tubito, eso ya lo saben. Damos vueltas por el primer cuarteto. Lo colocamos en un lugar donde estemos cómodos, en mi caso acá está bien. Coloco mi cuarteto de plomo, presiono, jalo y vueltitas en 8 por 2 globos. Esto va intercalado. Ahora va un dorado, presiono, vuelta en 8 y listo. Así continúo. Perfecto. ¿Cuál es la razón de hacer esto de diferente tamaño? Es muy simple. Yo necesito que mi bouquet quede firme. Si son cuartetos del mismo tamaño, se van a dar cuenta que se me va moviendo. Fíjense que esto casi queda como un cuadradito. Entonces se mantiene muy bien en cualquier superficie y eso me va a ayudar muchísimo. Aquí ya coloco mis números y con eso ya estaría. Ya vamos a dejar eso de lado, traemos nuestros números para acá. Podemos ocupar los números que queramos. Yo acá tengo a la mano este 2 y este 6. Entonces si ustedes tienen un 1 y un 8 de 18 años o de 15 años, simplemente lo agregan. ¿Ya? ¿Cómo lo van a agregar? Que se vea bonito y esa es la única regla. ¿Ok? La idea es nunca pegar los globos. Por ejemplo, aquí yo no voy a pegar, sino que me voy a agarrar un globo tubito dorado y con esto los voy a juntar. ¿Qué tanto lo van a inflar? Pues eso depende del tamaño de sus letras. La idea es que el mío alcance para cubrir el grosor de las letras. Entonces yo me voy a venir por mi número 2. Veo que me alcanza muy bien. Agarro mi 6. Y voy a ir viendo, ¿no? Más o menos qué presión necesito. Ok, me acaba de gustar bastante cómo está ahí. Entonces simplemente para no hacerme este lío que me estoy haciendo, ¿qué hago? Lo suelto, ya sé más o menos que a esa altura lo necesito. Hago ahí mi burbujita. Lo junto, le vamos a dar unas vueltitas y listo. Cortamos, o bueno, en mi caso lo estoy pinchando en la colita. Con mucho cuidado aquí vamos a hacer nuditos, 2 nuditos para que no se deshaga. Despacio porque los globos siempre son un poco delicados. Ok, entonces ahora empiezo a acomodarlo. Por ejemplo, a mí me gustaría que se cubra el nudo con esta parte del 6. Si no lo puedo cubrir, voy a tener que hacerle unas burbujitas para que no se vea feo. En mi caso que lo puedo cubrir, prefiero cubrirlo. Entonces, fíjense cómo va a tapar prácticamente esa parte del 6.
y eso va a ser muy bueno. Traemos nuestros dos. Ahora sí lo llevamos a donde lo queremos y me gusta ahí. Fíjense esa firmeza, está muy bueno. Así que ya lo tenemos listo. Ahora esto lo vamos a colocar acá. Fíjense que incluso este 2 es el de la otra vez, lo estoy reciclando. Entonces este lo voy a colocar por acá. Ok, listito. Lo llevamos al hilo. Puedo ir por todo el cuarteto para poder agarrar en la parte del hilito. Y ahora hacerle unos nuditos. Genial. Tengo aquí también un globito con agua. Lo vamos a voltear para que yo le pueda colocar igual. Este está largo, entonces yo lo puedo agarrar con cualquiera de los cuellitos que están acá. Listo, lo levantamos y ahora fíjense que está pesadito. Ahora sí le quiero agregar unos cuantos globotubitos. Vamos a ver cómo hacer. Vamos a inflar. Que quede bastante pequeño, más pequeño que nuestro antebrazo. Ahí. Entonces esto es muy fácil. Vamos a agarrar y vamos a empezar a hacer burbujitas. Ahí pequeñas. Vamos a hacer pellizco. ¿No? Pellizco es agarrar la burbujita y la estrujamos de esa manera. Ahí. Como es el primero se va a deshacer. Pero no se preocupen, no se estresen. Hagan con mucho cuidado el segundo. Y ya con eso va a ser más difícil que se nos vaya a deshacer. Seguimos haciendo más. Miren cómo yo presiono el globo. Hago la burbuja y vuelvo a presionar el globo. ¿Por qué? Porque bueno, el pellizco es un trabajo muy malo para los globos. Se fuerza mucho el globo, entonces es mejor presionar bien para que quede bien blandito y no esté luego reventándose. Ahí hacemos otro, ¿no? Burbujita pequeña. No se olviden de presionar bien. Lo agarramos y lo estrujamos, ¿no? Así hacemos un pellizco. Ahí está. Seguimos haciendo. Y listo. Hacen hasta la cantidad que quieran. Yo lo voy a dejar así nomás. Y ahora van a empezar a... Obviamente lo acabo de quitar el aire para que no sea más fácil. Y ahora le dan unas vueltitas para que no se deshaga y listo. Hacemos otro también. Los vamos a juntar. Los podemos amarrar. Y esto nos va a servir también para nuestro trabajo. Y los podemos colocar así a nuestro trabajo de acá. Tengo incluso estos que estoy reciclando de la anterior vez. ¿Dónde los colocamos? Pues donde queramos. Donde veamos conveniente. Son del anterior buquet que hicimos, ¿no? Está muy fácil. También reciclada la estrella de la anterior vez. Y la podemos colocar donde queramos, donde veamos conveniente. A mí me gustaría colocarlo por aquí. Por aquí me gustaría colocarlo. Entonces hago lo mismo que la anterior vez. Simplemente aquí el globo tiene su orificio por donde yo lo puedo poner. Hacemos un nudito y ya está. Sabíamos que esto iba a pasar, que no se iba a mantener. Pues agarramos otro globito dorado. Genial. Entonces vamos a hacer aquí una burbujita. Vamos a hacerle un pellizco, justo así. Vamos a traerlo por acá. Genial, ahí lo tenemos. Aquí atrás vamos a cortar lo que se esté quedando y que haga que se vea mal. Y ojo, aquí pueden colocarle lo que quieran, ¿no? Yo coloco eso para que lo mantenga, pero ustedes pueden colocarle lo que quieran. Genial, ahí está. También le voy a colocar aquí, donde vea conveniente. Estos globitos son los mismos que tenía para abajo. Estos son sueltitos. Simplemente le vamos a dar una vueltita. Cortamos los excedentes y listo. Así puedo seguir colocando otro más por acá, por ejemplo. Si sus globos no tienen para sujetar, pueden pegarlos con algún pegamento que sea fuerte. Hice aquí unos tríos, son 3 globitos juntos de cualquier tamaño, no nos va a importar.
Tratamos de que sea pequeño. Aquí en nuestro globito número 6 vamos a procurar con un globo tubito darle vueltas. Lo hacemos para tratar de amarrarlo. Ahí lo voy a hacer mejor ahí. Vamos a traer aquí con cuidadito. Vamos a juntar nuestro trío. Lo amarramos con cualquiera de los cuellitos. Ahí está. Hacemos lo mismo con este y este. En sí los vamos a juntar así. Agarramos un cuello más y juntamos este otro. Le doy unas vueltitas por el cuarteto. El único fin de esto es para que no se nos vaya a deshacer y sea un trabajo más firme y no sea un trabajo tan inestable, ¿ok? Es el único objetivo de lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, esto ya lo podemos ir acomodando para que tampoco se note algo. Se me ocurre también agarrar un trocito de globo tubito, tratar de hacerle un nudo en una de las puntitas de la estrella. En este caso la estrella no tiene para sujetar, así que eso dificulta un poquito, pero no quiere decir que no se pueda, ¿ok? Genial. Una vez que tenemos el primer nudo, tenemos casi todo el trabajo ganado. Listo, ya está. Ahora esto lo vamos a poner por acá con muchísimo cuidadito y listo. Pero uy, se nos soltó. Probablemente hay que bajarle un poquito la fuerza. Listo. ¿Qué tal? Ahí ya lo tenemos, trabajo completado. ¿Por qué hago esto? Porque bueno, esto normalmente es para regalar y no es necesario que tenga una estructura, ¿cierto? Entonces vamos a intentar moverlo y no debería deshacerse. Esa es la idea de uno de estos trabajos, que no se deshaga, que no nos cueste. Trabajo terminado. Recopilemos. Un cuarteto, 2, 3, 4, 5. Entonces son 20 globos, ¿ok? Dos números, una estrellita. Aquí hemos utilizado 6 globos plateados para esta parte. Y en esto hemos aplicado como detallito varios. ¿Cuántos hemos ocupado? Pues unos 15, 20 globos casi, ¿no? Globos tubito, más estos detalles, para que no se vea cómo está hecho. Miren cómo se mantiene. La idea es no pegarlos con pegamento porque después se nos revientan y ahí estamos en problemas. Pero eso siempre va a depender del material que ocupen. Por ejemplo, notarán que este no es muy dorado, no es un dorado, ¿ok? No es un globo dorado. Este sí es un globo dorado. Este es un dorado supuestamente, pero es de mala calidad. De momento no me están llegando estos así doraditos. Pero sin embargo igual me parece que está bien. Es un poquito más complejo que el otro que hicimos, ocupa más material. Pero nada, espero que te haya gustado. Vos ya lo adaptas con los números que tengas a la temática que quieres. No te olvides que para cambiar la temática, por ejemplo 15 años, pues claro, utilicemos, no sé, lila y dorado, ocupemos rosado y dorado. Pueden ustedes variar con los colores todo. Esto para cualquier cumpleaños, para no sé, un 50 años también va muy bien. Espero que te haya gustado, nos vemos en un próximo video.